psicóloga y terapeuta familiar, además de presidenta del Patronato de Ayuda a Casos de Mujeres Maltratadas PACAN. Estamos en el mes de marzo, el mes en que se conmemora el Día Internacional de la Mujer, que fue el día 8, y se han desarrollado muchos temas y actividades en este mes, recordando que no es una celebración, que es todavía un día que nos recuerda que tenemos que hacer conciencia sobre todo lo que no se ha alcanzado a día de hoy. Y uno de los temas que me llamó la atención, que se está manejando sobre todo más en los últimos tiempos, pero que todos hemos experimentado alguna forma de ese tipo de violencia, porque hoy se clasifica como violencia, es la económica, la violencia económica que puede ser ejercida por parte de un hombre hacia su pareja o también una mujer hacia el hombre en algunos casos, pero la mayoría definitivamente es de los hombres a las mujeres. Bienvenida, gracias por estar con nosotros. Un placer. Y gracias. Soraya, a mí sí que me gustaría que nos desarrollaras esto. ¿Cuántas clases, qué tipo de cómo identificar cuando una persona está siendo víctima de violencia económica y por qué se le llama violencia? Claro que aunque una mujer sufra violencia económica, en una sola mujer coexisten diferentes tipos de violencia. Nunca hay una sola. Es decir, que la mujer que sufre violencia económica sufre violencia psicológica o física o sexual. Y es lo que hemos visto. O sea, nunca aparece una sola, nunca. Y la violencia económica, que la comenzamos a detectar ya hace casi 20 años, con el trabajo que realizamos en el PACAN, que nos llamó mucho la atención de aquellas cosas que nos contaban las mujeres. Y comenzamos a tipificarla, a identificar cuáles son esos mecanismos o estrategias que usan los hombres agresores, primero con la finalidad de someter. Claro. Segundo, controlar, para crear una dependencia económica de la mujer. Entonces, se usan una serie de estrategias que va además del control, pero la hemos podido identificar de acuerdo a los niveles económicos. Porque muchas veces se cree que solo las mujeres de escasos recursos sufren de violencia económico-patrimonial. ¿Cómo es esa manifestación de acuerdo al estrato social? Por ejemplo, en la clase más desprotegida económicamente, pues puede ir desde el recurso económico, porque las mujeres buscan cómo sobrevivir generando algún dinero. Él deja de aportar. Aportar para la comida. Ella está trabajando. Si ella trabaja, aunque el salario sea de 7,000 o los ingresos, aunque sea menor, mucho menor, aunque sea menos, entonces él le dice como deja de cumplir con sus responsabilidades, que estamos hablando desde la compra de los uniformes, las meriendas, la comida, la ropa, de los hijos. Y el día a día. Entonces, ¿qué nos dicen las mujeres? Los niños tienen que merendar, entonces mandan a buscar el fiado en el colmado. Pero él no da para pagar el colmado. Pero ella tiene que coger también fiado en el colmado porque no tiene dinero, pero él no deja ese diario para que pueda mantener la familia en ese día a día. Pero la mujer no identifica rápidamente eso como violencia económica, porque todavía no nos han enseñado cuáles son realmente esos elementos. Eso es en ese estrato social, por ejemplo. Pero en estratos medios, me imagino que ocultar información financiera. ¿Cómo se da? ¿Cómo se da para que la gente tenga conciencia? Mira, opera más o menos igual. Porque la mujer que recibe un salario, que sea también un salario que esté por encima del mínimo o muy superior, la mujer siempre está pendiente a si los hijos le faltan la media, que hay que comprarle medicina, las tareas, que sea todo, la compra del supermercado, las meriendas también, las medicinas. Entonces, o sea, hay que inscribir los niños en el colegio, los uniformes, los libros, y él dice, cómpralo, que yo después te lo doy. Entonces, nunca le
retribuye. Eso es cuando ella no cumple, trabaja. Cuando ella trabaja ya. Si es una mujer que su trabajo es superior, con ingresos y que tiene acceso, por ejemplo, al crédito, entonces él hace que ella o le compre un vehículo, el vehículo comprado a nombre de ella. Ajá. Él es que lo usa y dice, yo te lo voy a pagar la mensualidad, y nunca le paga la mensualidad, pero ella no tiene derecho a andar en ese vehículo. Y el vehículo está a nombre de ella. A nombre de ella. Y así hay muchísimos también préstamos para negocios que ellos quieren también hacer, y le dicen, como tú eres la que tiene el crédito, coge el préstamo y yo entonces te voy a pagar una mensualidad. Y nunca pasa. Y nunca pasa, la mujer queda endeudada por el tema de los hijos. Y ellos ocultan su información financiera. Sí, no se sí, muchas veces ellas no se enteran tampoco de las cosas que ellos tienen, porque están a nombre de otras personas. De otras personas, lo que es la distracción sí, también ocurre. Y que cuando ella trabaja también tratar de impedir, bloquear y obstaculizar el trabajo. Tú vas a salir otra vez por una cosa de trabajo. No, pero ese trabajo te está quitando tu responsabilidad. Ya tú no paras en esta casa, y los niños. Y los celos como mecanismo también de control de si ella tiene un ascenso, eso es porque tú, el jefe tuyo, está enamorado de ti, tú no tienes capacidad para lograrlo por ti misma, entonces también entra el tema psicológico, la lleva a un estado que la mujer a veces tiene que renunciar a su trabajo y por lo tanto queda bajo el dominio absoluto económicamente. Culpable, desvalorizada. Buena madre. Claro que sí. Entonces, otro elemento, porque esos son parte de las estrategias. Otros hombres que, por ejemplo, tienen negocios, dicen, tú no tienes que trabajar. Porque ven el aspecto económico, sino yo te mantengo. Yo te mantengo, o la llevan, ven a trabajar conmigo, que yo te voy a pagar mucho más. Entonces nunca le paga el salario. Claro, y cuando ella le dice, pero tú me prometiste. No, porque tú de los dos. Es que, no, es que esta casa. Pero si se van a divorciar, eso es mío. Si tú, entonces le dices, si tú, en el carro que tú andas sale del trabajo, la casa que tú vives se paga de aquí, la gasolina, la luz, entonces... Esta es tu colaboración a nuestra forma de vida. Exactamente. Pero ¿qué pasa con esa mujer que también se dedica a la casa? Hay mujeres que se dedican porque es su decisión a manejar su casa, que es un trabajo, porque es una dedicación, es una persona que está ahí completamente 24/7, que se... Pero esas dependen más. ¿Qué pasa con esas mujeres que pueden tener una mayor dependencia y que son abusadas de esta manera? Mira, el asunto es que si una mujer decide, a voluntad, con conciencia, de que yo quiero estar en mi casa, yo quiero estar con mis hijos, pues eso es bueno y válido, porque es tu decisión. Claro. Pero el tema está en que además que tú tomes esa decisión, esté en una situación de abuso psicológico, ¿no? Porque entonces comienza... otro tipo de maltrato. Exacto. De que también tú eres, no les dicen tú eres una carga económica, pero comienza entonces a decir, esta tarjeta de crédito está llegando muy cara. Controlando los gastos. Yo no veo por qué tú tienes que gastar tanto en peluquería, yo no sé por qué tú te tienes que ir a estar poniendo las uñas, pero porque es que tú no haces nada, yo trabajo muy duro, yo merezco esto, tú no, porque tú no haces nada, tú te pasas el día aquí en la casa con los pies para arriba. En fin, se ven muchas modalidades, pero sí sería bueno que no estamos generalizando. O sea, hoy en día incluso las nuevas parejas han decidido unir sus ingresos para cubrir todos los gastos de la casa. Aún uno gana más u otro ganará menos. Incluso hay hombres que no tienen, muchas de las nuevas generaciones que no tienen problema en estar con una persona, una mujer que gana más dinero, porque hay otros que eso sí les afecta. Claro. Les afecta en extremo. Y también, que eso es lo que mucha gente no entiende, atacan a esa mujer, la tratan de menospreciar y de bajarle su autoestima para ellos sentirse bien. Y uno dice, ¿cómo siendo una mujer más capacitada, que gana más dinero y se deja manipular de esa manera? Mira, yo creo que ahí entran las creencias. Y es una de las cosas que hemos estado discutiendo en el patronato, o sea, de los estudios que hemos realizado en nuestra institución, vemos que las mujeres tienen estudios superiores,
tienen ingresos que no son dependientes que no son dependientes, ya no se consideran dependientes económicamente. Exacto. Sin embargo, son violentadas. Entonces, lo que nos estamos preguntando es precisamente, tenemos que construir una nueva identidad femenina donde podamos entender, conocer, modificar ese sistema de creencias que nos hace sentir que el hombre sigue siendo preponderante frente a nuestra propia identidad como mujer. No somos nada, que no tenemos esa dependencia que yo le llamaría como una dependencia cultural, porque tenemos que, y es lo que he aprendido con trabajo con mujeres, y digo, bueno, hay que establecer la diferencia entre lo que es la dependencia emocional, por el tipo de apego inseguro, el miedo a la soledad, el miedo a la separación, a lo que es esa dependencia cultural que nos construyeron por siglos. Y que se sostiene. Y que entendemos que todavía no somos incompletas o que necesitamos esa media naranja. Y que llevamos naranja. con nosotros un sentimiento de culpa que no nos abandona, o con los hijos. No, pero que también la sociedad mantiene eso, porque ella está sola, búsquenle uno, porque una mujer sola es una mujer amargada, es una mujer que tiene un problema. Porque no es posible. Una mujer guapa o una mujer que hace dinero o una mujer independiente y está sola, esa mujer tiene un problema. Pero si él está solo, no pasa nada, él es un príncipe, él cuando él quiera ya, él decidirá. Esas cosas pasan, pero fíjate que como nosotras también tenemos que revisar nuestros propios estereotipos, porque es como yo digo, como una cebolla que tú vas quitando capas. Claro. Y fuimos educadas y para que la prioridad en nuestras vidas fuera la familia. Sí. Y dentro de ese marco de referencia que yo tenía, y quizás las mujeres de mi época, y todavía perdura esa creencia de que las mujeres hacemos a los hombres, la maternalización en la relación de pareja, o sea, mientras más madres nos parezcamos, cuidarlos, estar pendiente de su alimentación, que tú tienes que estar pendiente al cuidado, si se enferma. O sea, una mujer se enferma y el marido no va, en su mayoría, ¿no? Sí. No va a acompañar a la mujer, por ejemplo, a la consulta. Pero si es el hombre que se enferma, la mujer es la que busca el médico, es la que hace la cita, es la que acompaña. Un modelo de familia que ya prácticamente no existe, no puede existir, porque las sociedades modernas no lo permiten, aunque quisieran volver atrás. Y era el modelo de familia donde la mujer se quedaba en el hogar a cargo de los hijos, de los quehaceres del hogar y de, por supuesto, la comida, del esposo y todo lo demás. Era la cuidadora de todos y cada uno. Y eso está muy bien y muy válido. Y en el pasado hubo muchas familias que funcionaron así, pero definitivamente hoy en día eso no se puede. Es decir, que también hay que cambiar ya eso que ella acaba de decir para adecuarlo a una vida donde nosotros todos hacemos sacrificios y esfuerzos y merecemos que nos apoyemos mutuamente. Claro, por eso es que se habla de igualdad. Exactamente. Porque no es la igualdad de que somos iguales en estructuras, sino esas diferencias, exacto, es en derechos. O sea, ambos tenemos derecho a la autonomía, ambos tenemos derecho a la participación política, al desarrollo de la personalidad, a todo, o sea, todos los mismos derechos. Entonces, porque simplemente somos seres humanos. Claro. Y creo que en la medida que sigamos quizás desconstruyendo esos roles tradicionales, pero el rol tradicional que nos llevaba a esa relación asimétrica, donde hasta nosotras entendíamos que teníamos que estar subordinadas, y que a mayor subordinación, pues mejor matrimonio, a mayor silencio. No, porque mi marido no ha llegado y no lo localizo, entonces no puedo salir, se va a enojar si yo no estoy cuando él llegue. Teníamos que estar siempre a la hora de que llegara él, porque si no estábamos fallando como las señoras del hogar. Sí, yo siempre pongo un ejemplo de mi abuela, que nos decía que cuando nos casáramos, pues no podíamos llevar problemas en el desayuno, porque ellos no podían irse
molesto Cargados. tampoco a la hora del Hay que almuerzo. esperar que lleguen y que bajen el traguito. No, y la tampoco en la cosita. cena, porque no, No, podía que a apostar ninguna hora. y Ni cuando- en la cama tampoco, porque entonces. Cuando yo me casé, como que me acordaba de mi abuela, digo, ¿y a qué hora es? ¿Y a qué hora que yo le voy a decir a este ¿Y hombre a qué todo lo hora que- es? Entonces, pues cuando vamos haciendo esas revisiones, vamos viendo una serie de prejuicios que si no eliminamos, Que tenemos que mira, ir la cambiando. capacidad de ser feliz se limita. Así es. Totalmente. Porque es conocer que tenemos derecho a la felicidad, Así es. derecho al diálogo abierto, a tener una vida social activa, Claro. a tener derecho al trabajo, al desarrollo. A ser respetadas. A ser por respetadas, nuestras claro que sí. opciones, nuestras decisiones, nuestras aspiraciones, a ser apoyadas incluso con el resto de miembros de la familia, porque a veces se unen hijos con el padre para que la madre no haga o haga, bajo la influencia del padre. Pero es muy interesante y poner sobre la mesa el tema de la violencia económica para que usted sepa que también de esa forma, a veces sin que él esté plenamente consciente, pero está ejerciendo un tipo de violencia contra usted y usted debe revisar eso para conversar con él y cambiar. A veces están todas las demás manifestaciones y es más fácil de violencia, pero a veces se empieza solo con la violencia económica. Gracias por haber estado con Un nosotros, placer, Soraya. muchas gracias a Me usted. quedé con las ganas de hablar sobre el tema de las letras de las canciones urbanas, que diste un reportaje sumamente interesante, que sí es cierto que influyen muchísimo sobre los jóvenes y los adolescentes, estudios científicos sobre las ondas alfa, beta, etcétera, que aquí lo hemos hablado con anterioridad, pero hay gente que se empeña en decir que eso no cambia, no influye. Claro, sobre es un lavado, que es los un hogares, es un todo. lavado de cerebro. Así es. Claro que sí. Un día de estos vamos a invitarte para conversar. Gracias. Quizás haremos una mesa nuevamente. Hacemos una pausa y cuando regresemos está José María Cabral, que se acaba de dar un baño frente a Medio Ambiente, pero que ha hecho este interesantísimo documental sobre nuestras áreas protegidas y las reservas ecológicas, donde usted puede entender cuál es el problema en nuestro país y cuál puede ser nuestro futuro si no hacemos Tumba y algo quema. ahora. Tumba y quema cuando regresemos.